Ahora, lo que están bien son los bancos, Héctor. Crecieron los activos. Los activos de los bancos están en 4.146 billones a septiembre de este año. Sí. Y el crecimiento que tuvieron ahora fue un crecimiento también de 428.843 millones. Creció de un año a otro. Casi 500.000 millones. El sector financiero, la morosidad aumenta un poco, pero creo que a 0.50, un medio por ciento aumentó. Y la tarjeta de crédito sí aumentó la morosidad a 5.78. Pero es un sector pujante, el sector bancario es un sector sólido, hace años que no se oyen. La morosidad se refiere a personas que duran mucho para pagar. Sí. Es decir, tú tienes una deuda y no la estás pagando, se te va acumulando, esa es la morosidad. ¿Aumentó a 0.5? Bueno, sí, en general sí, 0.5. Los bancos tienen dinero de masa. O aumentó 0.5, pero no dice, aumentó 0.5. Sí, aumentó. O sea, la morosidad, o sea, la tardanza de la gente en pagar su tarjeta de crédito, en pagar el préstamo que tiene, el préstamo hipotecario, etcétera. Y si la tasa de interés fuera un poquito más benigna o menos lesiva, la tasa de interés activa, la de los préstamos, la morosidad bajara. Porque... Aquí está pasando un asunto que lo están poniendo en evidencia el propio Banco Central y los economistas. Y es que la diferencia entre la tasa de préstamo del banco y la tasa con que ellos reciben el depósito que tú haces, la brecha entre esas dos tasas, la tasa pasiva y la tasa activa, es muy alta. La que tú pagas por un préstamo y la que ellos te cobran cuando tú depositas dinero. Efectivamente. Te voy por ejemplo, un ejemplo. Si tú vas ahora mismo a hacer un depósito en pesos a un banco, a 2 años, a 3 años, de un dinero que te sobra a ti, el banco te puede pagar máximo un 4% o 4.5%, lo máximo que te paga, ¿verdad? Por ese dinero. Ahora, anual, que la gente sepa que es anual. Sí, anual. Ahora, si tú vas a buscar un préstamo al banco, entonces el banco te cobra un 13%. Pero porque baja un poquitico ahora, pero eso es un 15, un 16. Bueno, y si es de vehículo, es la tasa se mete ya. No, de vehículo es menos. No, yo digo usado, creo que más. Vehículo de 2 años. De vehículo es menos. Para el consumo. Vehículo 0 kilómetros. Para el consumo, los préstamos de consumo son mucho más baratos. Ahora, los préstamos personales, para cualquier, que tú no dices la causa ni nada, para comprar una casa, entonces viene a 13% de la referencia. Puede ser a 15, puede ser a 11,5%, pero esa es la referencia del banco. Entonces, la diferencia entre ese 13% y el 4.5% que es con que reciben tus depósitos, está a 9%, más o menos un 9%. Cuando un 200% aproximadamente. De diferencia entre uno y otro. Un 9% de brecha entre lo que tú depositas. Términos porcentuales equivale a un 200%. Sí, pero es un 9%. No le metas 200%. Es 9% la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tasa, esa diferencia, esa brecha entre esas dos tasas, en otros países, el promedio de América Latina es 7. 6, 7. No, pero no es tanto entonces. Pero de América, de 7 a 9 no es tanto. ¿Cómo que no es tanto? Porque tú estás hablando que si el promedio es 6 a 7 y tú tienes un 9, tienes un 2%. ¿Cómo que no es nada? Digo, la diferencia no es mucho. Ahora, en ambos casos está altísima. No, la diferencia. Es como que tú compras un plátano, lo compras a 5 pesos y lo vendes a 15. Hay especulación. La diferencia no es mucho. Entonces tú coges dinero a 10% y te lo prestan a 12, no es mucho. El 2%, coge 1 millón. ¿Cuánto es el 2% de 1 millón? Es alta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es alta? Bueno, ese es un asunto que tiene que resolver y eso se viene dando hace mucho. Y el Banco Central ha venido bajando consistentemente la tasa de interés de referencia. La ha venido bajando, pero la tasa de préstamo no baja en los bancos. No. Entonces, ahí es que está el gran reto del sistema financiero dominicano. Pasa cuando el Banco Central emite, desencaja una parte para que sea prestado a una tasa máxima, en este caso a veces 9%, según hay determinados sectores, para activar la economía, que pasa muchas veces. Resulta que cuando tú hagas un préstamo, ya se acotó el dinero. Ese dinero se acotó. El que tenemos ahora es el 13%. Bueno, ese es otro asunto. El Banco Central, a veces, para mover la economía, por ejemplo, recientemente emitió 81,000 millones de pesos a la economía, que lo hace a través de los bancos. Claro, para que los bancos a su vez lo presten a tasa preferencial, porque el banco se lo da a tasa preferencial. Ahora, ¿qué ocurre?
que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas no pueden acceder al banco. Porque el banco, las regulaciones del banco hacen que esas empresas, que la mayoría son informales. El 60% de la pequeña y la mediana empresa es informal. Al ser informal, no tiene acceso al banco. Porque cuando tú vas a buscar un préstamo en el banco, ¿tú sabes lo primero que te dice el banco? Tienes que estar al día en impuestos sobre la renta. Y normalmente esas pequeñas y medianas empresas tienen deuda. Y te dice otra cosa, tú tienes que estar al día en la seguridad social. Y esas empresas medianas y pequeñas normalmente no tienen sus empleados registrados en la seguridad social. Bueno. Entonces ahí la mediana y pequeña empresa no puede normalmente acceder. Entonces, ¿dónde va ese dinero que eroga el Banco Central? A través de los bancos. A los grandes clientes del banco. Así es. Que son, porque el banco tampoco puede retener ese dinero mucho tiempo porque pierde. Tiene que prestarlo. Es un negocio, que quien le pague más rápido, mejor, a ese le presta. No, tiene que prestarlo rápidamente porque si no va a tener pérdida. Entonces, ¿a quién hay que poder prestar? A los clientes tradicionales, lo que normalmente le presta, que muchas veces toman ese dinero para pagar préstamos viejos que ya tienen. Peor todavía, que no activa ninguna economía. Entonces, efectivamente, no surte mucho efecto en la activación de la economía. Vamos a hacer una pausa y venimos seguido.